El pasillo del St. Mary's Hospital se sumió en el caos. Las enfermeras se quedaron paralizadas donde estaban. Los pacientes miraban con los ojos muy abiertos. Los guardias de seguridad buscaron sus radios porque un jefe de la mafia acababa de irrumpir por las puertas automáticas. Tenía el abrigo empapado por la lluvia, y sus ojos ardían con algo más peligroso que la ira. No estaba allí por dinero. No estaba allí por venganza. Estaba allí por una mujer y una niña pequeña. La mujer yacía en una camilla. Tenía la cara muy hinchada. Uno de sus brazos estaba roto en un ángulo antinatural. Su costoso vestido de noche estaba manchado de sangre. A su lado, una niña de 8 años estaba sentada acurrucada en una silla, descalza, apretando con fuerza un conejo de peluche contra su pecho. Tenía el rostro pálido, estaba en silencio y aterrorizada. Detrás de ellas el marido, con un traje impecable, sudaba, con la boca estirada en una sonrisa, actuando como si nada hubiera pasado. Mi mujer se cayó por las escaleras, dijo rápidamente. La niña corrió tras ella y también se cayó. Solo fue un accidente. Y, como siempre, el jefe de la mafia no respondió. Se acercó a la camilla y miró el rostro magullado de la mujer, y su corazón se detuvo por un instante. Aunque sabía que había venido a por ella, ver a Sofía en ese estado, destrozada e irreconocible, le partió el alma. La chica que lo había dejado para casarse con un hombre mejor, se arrodilló frente a la niña y le levantó suavemente la barbilla. Fue entonces cuando lo vio, moretones en forma de dedos alrededor de su cuello. Toda la sala quedó en silencio. Todos los médicos, todas las enfermeras, todos los guardias de seguridad. Porque el hombre que había acabado con vida sin pestañear, ahora temblaba por el esfuerzo de contenerse, se puso de pie. Lentamente clavó su mirada en el marido. Y en ese momento, todos en el hospital se dieron cuenta de que no era un criminal quien había entrado. Era una tormenta. Quédate conmigo hasta el final de la historia. Porque lo que hizo a continuación el jefe de la mafia no solo salvó a la mujer que una vez amó y a su hija. Reveló el secreto más oscuro de la familia más poderosa de la ciudad y demostró que a veces el amor nunca muere realmente. Solo espera el momento adecuado para encenderse. Si te gustan las historias que llegan directamente al corazón como esta, dale a me gusta para apoyarme. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte los próximos videos. Ahora bien, comencemos. 2 horas antes, Gabriel Russo estaba sentado en su oficina privada, detrás de su restaurante italiano. Afuera, la lluvia caía a cántaros. Adentro revisaba en silencio los números de los libros de contabilidad, verificando cada línea de ingresos y gastos del imperio que había construido durante 15 años. Marco Benedetti estaba en el bar bebiendo un vaso de whisky y charlando con Leo y Dante. Una noche normal, una noche como cualquier otra, hasta que el teléfono de Gabriel vibró, un número desconocido. Estaba a punto de ignorarlo, pero algo le hizo contestar. La voz de la mujer al otro lado del teléfono temblaba, era áspera y grave, como si llevara mucho tiempo llorando. Señor Russo, me llamo Rosa Martínez. Quizá no me recuerde, pero nos conocimos en el orfanato Street Augustine hace 10 años. Usted vino a hacer una donación benéfica. Gabriel no dijo nada. Lo recordaba. Recordaba aquel lugar muy claramente. Recordaba cada ladrillo rojo descascarillado. Recordaba las risas de los niños huérfanos. Y recordaba a una chica de 18 años con ojos brillantes como estrellas, cabello castaño recogido en una cola de caballo y una sonrisa que podía iluminar toda una habitación. Sofía, te escucho, dijo Gabriel, bajando la voz. Rosa respiró hondo y continuó. Soy enfermera en el Hospital St. Mary's. Esta noche estoy de guardia y nos han traído a una paciente a urgencias, una mujer con un brazo roto, costillas fracturadas y la cara tan magullada que no se la puede reconocer. A su lado hay una niña de 8 años con moretones en el cuello. Gabriel no dijo nada, pero apretó con fuerza los dedos alrededor del teléfono. El marido dice que se cayó por las escaleras. Dice que la niña también se cayó detrás de ella. Pero llevo 20 años haciendo esto, señor Russo.
Sé cómo son las lesiones de una caída y sé cómo son las lesiones de una paliza. Rosa hizo una pausa y se le quebró la voz. Esa mujer es Sofía. Sofía Mitchell, la huérfana a la que he cuidado desde que tenía 5 años. La niña a la que he querido como a mi propia hija. La habitación pareció congelarse. Gabriel no podía respirar. Sofía, el nombre que había intentado enterrar durante 10 años, el nombre que le había mantenido despierto durante innumerables noches, el nombre que creía haber olvidado, pero que nunca había podido dejar atrás. Se casó con un abogado llamado Bradley Hartwell hace 9 años. Rosa continuó. Perdí el contacto con Sofía después de la boda. Él la aisló de todo el mundo. No tenía ni idea de que estaba viviendo un infierno hasta esta noche. Gabriel se acercó a la ventana y se quedó mirando la densa lluvia negra. ¿Por qué me llamas? Porque él tiene conexiones con la policía, con los tribunales, incluso con el director de este hospital. Cada vez que alguien intentaba ayudar a Sofía, él utilizaba su poder para silenciarlos. No puedo hacer nada, pero tú sí. Rosa dudó. Tú tienes un poder al que él no puede tocar. Gabriel se volvió hacia su escritorio y pulsó el botón para llamar a Marco a la habitación. ¿Cuál es la dirección del hospital? 123 Maple Street. El servicio de urgencias. Señor Russo, por favor, date prisa. Él exige llevarla a casa. Si Sofía sale del hospital esta noche, me temo que no habrá una próxima vez. Gabriel colgó. Marco entró, echó un vistazo al rostro de su jefe y comprendió de inmediato que estaba pasando algo importante. Jefe, llame a Leo y a Dant. Vamos al Hospital St. Mary's, ahora mismo. Marco no hizo más preguntas. Después de 20 años al lado de Gabriel, sabía exactamente cuándo callarse y seguir órdenes. De camino al coche, Gabriel solo podía pensar en una cosa. Hace 10 años, dejó marchar a Sofía porque creía que era lo mejor para ella. Hace 10 años, creía que sería feliz con otro hombre. Se equivocó. Y esta noche iba a corregir ese error. Aunque tuviera que quemar toda la ciudad, Gabriel se quedó allí, silencioso como una estatua de piedra. Pero su silencio era más aterrador que cualquier gruñido. Bradley Hartwell tragó saliva, tratando de mantener la compostura, pero el sudor ya había comenzado a brotar de su frente. Reconoció al hombre que tenía delante. ¿Quién en esta ciudad no conocía a Gabriel Russo, el jefe del imperio clandestino más grande de la costa este? El hombre ante el que incluso el jefe de policía tenía que bajar la cabeza cuando se cruzaban por la calle. ¿Qué quieres aquí? Bradley habló primero, forzando su voz para que sonara dura, aunque un temblor se coló al final de la frase. Gabriel no respondió de inmediato. Miró hacia el pasillo del hospital y luego hizo una leve señal. Un movimiento de cabeza tan pequeño que era casi imposible de notar. Marco entendió. Se acercó y bloqueó la salida este. Leo se dirigió hacia la escalera. Dante se colocó frente al ascensor. Todas las salidas quedaron bloqueadas en menos de 10 segundos. Los médicos y enfermeras se alinearon en el pasillo y nadie se atrevió a moverse. Sabían lo que estaba pasando y sabían que era más inteligente no interferir. Te he preguntado qué quieres, repitió Bradley, con la voz un poco más alta ahora, como si el volumen pudiera ocultar el miedo que se le subía por la garganta. Gabriel finalmente habló. Su voz era baja, lenta, cada palabra caía como una piedra. Quiero saber por qué tu mujer está en una camilla con un brazo roto y la cara magullada. Quiero saber por qué tu hija tiene moretones con forma de dedos alrededor del cuello. Y quiero saber por qué estás aquí sonriendo como si nada hubiera pasado. Bradley carraspeó, tratando de recuperar el equilibrio. Esto es un asunto familiar. Mi esposa se cayó por las escaleras. Mi hija también se cayó. Fue un accidente. No tienes derecho a interferir. Un accidente. Gabriel repitió las palabras con voz fría como el hielo. Moretones con forma de dedos. 5 dedos en el cuello de una niña de 8 años. Eso es un accidente. Bradley dio un paso adelante, tratando de proyectar autoridad. ¿Sabe quién soy? Soy Bradley Hartwell, abogado senior de Morrison & Associates. Mi familia tiene conexiones con el alcalde, con el presidente del Tribunal Supremo, con el director del Departamento de Policía.
¿Cree que puede entrar aquí y hacerme lo que quiera? Gabriel no se inmutó. Se acercó hasta que la distancia entre ellos fue inferior a 1 metro. Bradley dio un paso atrás sin querer. ¿Tiene conexiones con el alcalde?, preguntó Gabriel en voz baja. El actual alcalde fue elegido gracias a una contribución de mi fondo benéfico. ¿Tiene conexiones con el presidente del Tribunal Supremo? Ese presidente del Tribunal Supremo me pidió dinero prestado para pagar sus deudas de juego hace 10 años. ¿Tienes conexiones con el director de policía? El director de policía sabe muy bien que, si quiero, puedo hacer públicas las fotos de él con su amante de 23 años en cualquier momento. Gabriel ladeó la cabeza, con la voz aún tranquila, como si estuviera hablando del tiempo. Entonces dime, Bradley Hartwell, ¿quién tiene el poder aquí? Bradley palideció. Estaba acostumbrado a amenazar a la gente con el nombre de su familia y sus contactos. Pero esta vez se enfrentaba a alguien que no temía a nada. Un hombre que había construido un imperio con sus propias manos y la sangre de sus enemigos. No tienes derecho a retener aquí a mi mujer y a mi hijo. Bradley lo intentó por última vez. Llamaré a mi abogado. Te demandaré por detención ilegal. Lo haré. ¿Qué vas a pasar? Gabriel lo interrumpió con una voz repentinamente afilada como una navaja. Llamarás a la policía. Llámalos. Esperaré. Y cuando lleguen les mostraré las lesiones en el cuerpo de tu esposa. Les mostraré el cuello de tu hija. Le pediré al médico que lea en voz alta la lista de todas las veces que ha sido ingresada en los últimos 7 años. Gabriel se acercó aún más y bajó la voz hasta convertirla en un susurro que solo Bradley podía oír. Y les hablaré de Catherine, tu primera esposa, la mujer que se ahogó en la bañera hace 10 años. ¿Crees que nadie lo sabe? ¿Crees que ese secreto permanecerá oculto para siempre? Bradley palideció como el papel. Movió los labios, pero no salió ningún sonido. Los médicos y las enfermeras se quedaron paralizados como estatuas. Nadie se atrevía a respirar demasiado fuerte. Rosa Martínez estaba de pie en la esquina del pasillo, con lágrimas cayéndole en silencio, pero había alivio en sus ojos. Por fin, alguien había defendido a Sofía. Por fin, alguien había hecho callar a Bradley Hartwell. Sofía sintió la luz antes de abrir los ojos. Le latía la cabeza como si se la estuvieran partiendo con un martillo. Tenía el brazo izquierdo entumecido. Todo su cuerpo parecía como si un camión hubiera pasado por encima de ella. Intentó levantar los párpados y el mundo apareció lentamente ante su vista a través de una niebla borrosa, con luces fluorescentes blancas y brillantes. El techo de un hospital, el pitido constante y rítmico de un monitor cardíaco cerca de su oído y una figura de pie junto a la camilla. Sofía parpadeó varias veces, obligando a sus ojos a enfocar. A medida que la imagen se hacía más nítida, su corazón pareció detenerse. Gabriel, el hombre al que una vez había amado más que a su propia vida, el hombre al que había dejado hacía 10 años. No, no podía ser. Tenía que estar soñando. O tal vez estaba muerta. Y esta era la última ilusión antes de que su alma se desprendiera de su cuerpo. Sofía, su voz era baja y cálida, seguía siendo la misma de siempre, capaz de conmover su corazón incluso después de 10 años. Estás despierta. Quería decir algo, pero tenía la garganta seca y amarga. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Los recuerdos la inundaron como una riada. Hace 10 años, Gabriel se había plantado en la puerta de su pequeño apartamento y le había dicho que su mundo era demasiado peligroso, que ella se merecía ser feliz con un hombre corriente. Ella había llorado, había suplicado, pero él le había dado la espalda y se había marchado. Y ella, llena de dolor y soledad, había aceptado la propuesta de Bradley Hartwell, el hombre que le prometió una vida segura, estable y feliz, el hombre que resultó ser un demonio con rostro humano. Gabriel. Por fin logró pronunciar el nombre con una voz tan débil como un suspiro. ¿Eres real? Gabriel se inclinó y le acarició suavemente el cabello enmarañado con la mano. Soy real. Estoy aquí. Ahora estás a salvo. Las lágrimas de Sofía se derramaron. No sabía si lloraba por el dolor, por el alivio o por la vergüenza de dejar que este hombre la viera en un estado tan miserable.
Entonces oyó esa voz, la voz que había oído todos los días durante 9 años, la voz que la hacía retroceder por instinto. Sofía, estás despierta. Estaba muy preocupado por ti. Bradley se acercó, con una máscara de falsa preocupación en el rostro. Vamos a casa. Necesitas descansar. El cuerpo de Sofía se tensó. Su corazón latía sin control. Ese miedo familiar le recorrió la espalda y se extendió hasta la punta de los dedos. Conocía esa mirada detrás de la falsa preocupación. La rabia hervía. Si se iba a casa esa noche, Bradley no se detendría en un brazo roto. Mamá. La voz de Emma resonó, y la niña corrió hacia la camilla, aferrándose a la mano de Sofía con sus pequeños dedos temblorosos. Mamá, no te vayas a casa, por favor. Tengo miedo. No quiero irme a casa con papá. Te volverá a pegar. Me volverá a pegar. La voz de Emma se quebró, y las lágrimas corrieron por su pequeño y pálido rostro. Abrazó con fuerza a su conejo de peluche, como si fuera lo único que pudiera protegerla. El corazón de Sofía se hizo pedazos. Su hija, la niña que había llevado en su vientre y traído al mundo con dolor. La niña a la que había intentado proteger durante 8 años, ahora arrodillada a su lado, suplicándole que no la llevara de vuelta al infierno. Bradley apretó los dientes, con la voz aguda y fría, aunque intentaba mantener la calma. Emma, no digas tonterías. Vuelve a tu silla. Emma negó con la cabeza y abrazó a su madre con más fuerza. No voy a ir, no voy a volver a casa. Sofía miró a su hija, luego a Bradley y luego a Gabriel. 10 años atrás había tomado la decisión equivocada. Había elegido una falsa seguridad en lugar del amor verdadero. Había creído en las promesas de un demonio disfrazado. Esta noche no iba a cometer ese error otra vez. No voy a ir a casa, dijo Sofía, débil pero firme. No voy a ir a casa contigo. Bradley abrió mucho los ojos. ¿Qué has dicho? He dicho que no voy, repitió Sofía, esta vez con más claridad. Apretó la mano de Emma como si le estuviera infundiendo fuerza. Emma y yo no vamos a ir contigo. Nunca más. Gabriel se volvió hacia Emma. La niña seguía abrazando a su madre con fuerza, con los ojos muy abiertos y llenos de miedo, pero también brillantes con un frágil hilo de esperanza. Se sentó lentamente, bajándose hasta quedar a la altura de sus ojos. Su voz era suave, completamente diferente de la frialdad aguda y gélida que había mostrado a Bradley minutos antes. Emma, me llamo Gabriel. Soy un viejo amigo de tu madre. Emma lo miró, parpadeando. Miró a Bradley y luego volvió a mirar a Gabriel. El miedo y la vacilación se reflejaban en su pequeño rostro. ¿Puedes contarme lo que ha pasado esta noche? Preguntó Gabriel en voz baja. No tienes por qué tener miedo. Yo estoy aquí. Nadie puede hacerte daño ya. Emma apretó el conejo de peluche contra su pecho. Miró a su madre buscando su permiso. Sofía asintió con los ojos enrojecidos y la mano temblorosa mientras acariciaba el pelo de su hija. Emma respiró hondo. Entonces comenzó a hablar. Su voz era tan débil como un susurro, pero en el pasillo, sumido en un silencio sepulcral, cada palabra resonaba con una claridad que dolía. Quería llamar a la enfermera Rosa. Recuerdo su número. Mamá me lo enseñó hace mucho tiempo y me dijo que si alguna vez pasaba algo, tenía que llamar a la enfermera Rosa. Esta noche, papá llegó a casa del trabajo y bebió mucho. Papá empezó a gritarle a mamá porque la comida no estaba buena. Entonces papá le pegó a mamá. La voz de Emma temblaba, pero siguió hablando. Estaba muy asustada. Corrí a mi habitación y cogí el teléfono viejo. Mamá se escondió debajo de la cama. Marqué el número de la enfermera Rosa, pero antes de que pudiera decir nada, papá abrió la puerta de mi habitación. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Emma. Papá me arrebató el teléfono. Me preguntó a quién estaba llamando. Estaba demasiado asustada para decirlo. Entonces papá me agarró por el cuello y me apretó con mucha fuerza. No podía respirar. Intenté gritar, pero no me salía ningún sonido. Papá dijo que era una traidora. Dijo que no podía llamar a nadie. No podía hablar con nadie de fuera. Ya basta. Bradley rugió con la cara teñida de un color rojo púrpura oscuro. Esa niña se lo está inventando.
Siempre está imaginando cosas, siempre mintiendo. No le creáis. Pero Emma no se detuvo. Miró fijamente a Gabriel, como si solo él pudiera salvarla a ella y a su madre. Mamá subió corriendo las escaleras. Mamá gritaba, diciéndole a papá que me soltara. Mamá entró corriendo y tiró del brazo de papá. Entonces papá empujó a mamá. Mamá se cayó por las escaleras. Oí un golpe muy fuerte. Vi a mamá tirada en el suelo, sin moverse. Emma rompió a llorar. Pensé que mamá estaba muerta. Estaba muy asustada. Papá me dijo que me callara. Me dijo que si se lo contaba a alguien, nos mataría a mamá y a mí. Entonces papá llamó a una ambulancia. Les dijo a todos que mamá se había caído por las escaleras. Pero eso no es cierto. Papá empujó a mamá. Papá me estranguló. El pasillo se sumió en un silencio sepulcral. Todos los médicos, todas las enfermeras, todos los guardias de seguridad oyeron cada palabra. Rosa Martínez se llevó una mano a la boca, con lágrimas corriéndole por la cara. Una joven enfermera se dio la vuelta, incapaz de mirar. Bradley se quedó allí, con la cara pálida, luego enrojecida, luego pálida de nuevo, luego enrojecida otra vez. Tartamudeó, buscando algo, cualquier cosa para defenderse. Ella miente. Nadie en este lugar va a creer a una niña de 8 años, ¿verdad? Mi mujer se cayó por las escaleras. Fue un accidente. Es un asunto familiar. No tiene nada que ver con nadie más. Es una narración en primera persona. Gabriel se levantó. No dijo ni una palabra. Solo miró a Bradley con ojos más fríos que el hielo. Y en esa mirada, Bradley Hartwell vio su propia muerte. Gabriel se volvió hacia Sofía y Emma. Había tomado una decisión desde el momento en que entró en el hospital. Me las llevaré conmigo. Su voz no era una pregunta. No era una oferta. Era una declaración. Bradley salió de su estado de shock. Se abalanzó hacia adelante, con la cara enrojecida y las venas del cuello hinchadas. No tienes derecho. Es mi mujer. Es mi hija. Llamaré a la policía. Llamaré a mi abogado. Te demandaré por secuestro, por detención ilegal. Te pudrirás en la cárcel. Lo juro. Gabriel ni siquiera se molestó en mirarlo. Hizo una señal a Marco. El hombre alto se acercó inmediatamente a la camilla de Sofía y la ayudó a sentarse con delicadeza. ¿Puedes caminar?, preguntó Marco. Su voz era inesperadamente suave para alguien con un aspecto tan aterrador. Sofía asintió débilmente. Le habían vendado el brazo roto con un vendaje provisional, pero todo el cuerpo le dolía. Intentó ponerse de pie, con las piernas temblorosas. Marco se acercó para sujetarla, con cuidado, como si estuviera levantando algo frágil. ¿Te atreves a tocar a mi mujer?, rugió Bradley, dispuesto a abalanzarse sobre Marco. Pero Dante se interpuso entre ellos, con los brazos cruzados, silencioso como un muro de acero. Bradley no se atrevió a dar un paso más. Gabriel se acercó a Emma. Ella estaba allí de pie, todavía aferrada a su conejo de peluche, con los ojos fijos en él, llenos de confianza y miedo al mismo tiempo. Emma, voy a llevarte al coche. ¿Me dejas? Emma miró a su madre. Sofía asintió, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Emma volvió a mirar a Gabriel y asintió lentamente. Gabriel se agachó y levantó suavemente a Emma en sus brazos. Era tan liviana que su corazón se estremeció de dolor. Tenía 8 años, pero era tan delgada como una niña de 5. 8 años, pero ya sabía lo que era el miedo, lo que era el dolor, lo que se sentía al estar desesperada. Emma dudó por un segundo, luego rodeó con sus brazos el cuello de Gabriel y apoyó la cabeza en su hombro. No dijo una palabra, pero Gabriel podía sentir su pequeño cuerpo temblando en sus brazos. «No puedes hacer esto». Bradley seguía gritando detrás de ellos. «Llamaré al juez Morrison ahora mismo. Llamaré al jefe de policía Davis. Pagarás por esto. Todos ustedes pagarán por esto. Nuestro amigo». Gabriel se detuvo y miró a Bradley por última vez. «Adelante, llama a quien quieras. Entonces veremos quién viene a salvarte». Dicho esto, se dio la vuelta y siguió caminando. Avanzaron por el pasillo en medio del silencio de todo el personal del hospital. Nadie intentó detenerlos. Nadie quería detenerlos. Rosa Martínez estaba de pie en la esquina del pasillo. Asintió levemente con la cabeza a Gabriel cuando él pasó junto a ella.
Sus ojos estaban llenos de gratitud. Bradley se quedó allí paralizado, viendo cómo se llevaban a su mujer y a su hija sin poder hacer nada. Por primera vez en su vida, probó la impotencia. Por primera vez, su poder y su dinero no significaban nada. Afuera, la lluvia seguía cayendo a cántaros. Un elegante SUV negro estaba aparcado justo delante de la entrada de urgencias, con los faros encendidos y el motor en marcha. Leo abrió la puerta y Gabriel sentó con cuidado a Emma en el asiento trasero. Marco ayudó a Sofía a sentarse en el asiento junto a su hija. Ella rodeó a Emma con ambos brazos, como si temiera que alguien pudiera arrebatarle a la niña de sus manos. Gabriel se subió al asiento delantero. «Llévenos al ático», dijo de forma breve y definitiva. El todoterreno se alejó, dejando atrás el hospital y a Bradley Hartwell de pie, rígido, detrás de las puertas de cristal. Sofía miró por la ventana y vio cómo el hospital se desvanecía tras la cortina de lluvia. Luego miró a Emma, acurrucada en sus brazos. Después miró a Gabriel en el asiento delantero, con la espalda recta, firme como una montaña. Y por primera vez en 7 años, Sofía se permitió respirar. Por primera vez en 7 años, no tenía que sentir miedo cada vez que oía pasos. Por primera vez en 7 años, sintió que realmente podría ver el mañana. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran las lágrimas de alguien que acababa de liberarse del infierno. Sofía se sentó en el coche, observando la silueta de Gabriel en el asiento delantero. 10 años. Habían pasado 10 años desde la primera vez que vio a este hombre, y el recuerdo de aquel día le invadió de repente, nítido y claro, como si hubiera sucedido ayer. Hace 10 años, Sofía tenía 18 años. Era una huérfana que había crecido en el orfanato Street Augustine desde los 5 años. Sus padres murieron en un incendio, dejando a la pequeña sola en el mundo, con unas pocas prendas de ropa y un viejo y gastado conejo de peluche. Durante los 13 años que pasó en el orfanato, Sofía había visto ir y venir a más niños de los que podía contar. Algunos fueron adoptados por familias bondadosas. Otros cumplieron 18 años y se marcharon, desapareciendo en el mundo exterior sin volver jamás. Y Sofía se quedó, no porque nadie quisiera adoptarla, sino porque no quería dejar a Rosa Martínez. Rosa comenzó a acudir al orfanato como enfermera voluntaria cuando Sofía tenía 8 años. No era joven, no era rica, no podía adoptar a un niño, pero tenía el corazón más cálido que Sofía había conocido jamás. Le enseñó a Sofía a leer, le enseñó a cocinar, le enseñó que, por muy dura que fuera la vida, siempre había esperanza. Rosa era la madre que Sofía nunca había tenido. Ese día, el orfanato celebró su evento benéfico anual para recaudar fondos. Sofía se ofreció voluntaria para colocar mesas y sillas, decorar el salón y preparar los aperitivos. Trabajó desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde, empapada en sudor, con el pelo revuelto, pero sin perder la sonrisa en ningún momento. Le encantaba ayudar. Le encantaba ver a los niños más pequeños reír y jugar. Le encantaba la sensación de ser útil para alguien. Fue entonces cuando apareció Gabriel, de 26 años, alto y de hombros anchos, vestido con un costoso traje negro que desentonaba en el destartalado orfanato. Entró con 2 hombres corpulentos detrás de él, que llevaban cajas con regalos donados y un cheque con muchos ceros. Sofía salía de la cocina con una bandeja de galletas cuando casi chocó con él. Tropezó y la bandeja se inclinó. Gabriel la sujetó con una mano y con la otra le estabilizó el hombro, evitando que se cayera. Sofía levantó la vista y por primera vez en su vida se olvidó de cómo respirar. Sus ojos eran negros como la noche, profundos, sombríos, cargados de algo inexpresable. Pero cuando se posaron en ella, se suavizaron de una manera extraña. Su rostro era anguloso, duro, con una leve cicatriz que le recorría la sien. Sin embargo, la mano que le sujetaba el hombro era inesperadamente suave. «¿Estás bien?», le preguntó con voz baja y cálida. Sofía se quedó allí como clavada al suelo, con las mejillas ardiendo y el corazón acelerado. Balbuceó algo que ni siquiera se entendió como palabras. Gabriel la miró, con un destello de sorpresa en los ojos, luego sonrió,
Era la primera sonrisa que Sofía había visto en su rostro. Una pequeña y cálida sonrisa, nada que ver con la mirada fría y aterradora que proyectaba al exterior. ¿Has hecho tú estas galletas?, preguntó Gabriel, mirando la bandeja. Sofía asintió, aún incapaz de hablar. ¿Puedo probar una? Ella volvió a asentir. Gabriel cogió una galleta y le dio un mordisco. Luego asintió lentamente con la cabeza, aprobando. Buenas, mejores que las galletas del chef de mi restaurante. Sofía se rió, y en ese momento, Gabriel supo que estaba en un verdadero aprieto, porque la risa de esta huérfana de 18 años acababa de hacer lo que nadie había logrado en los 26 años de su vida. Había conmovido el frío corazón de Gabriel Russo. Después de eso, Gabriel se quedó en el orfanato hasta el anochecer. No habló con los ricos donantes. Se sentó en un rincón del patio jugando a la pelota con los niños, escuchando a Sofía hablar de su sueño de convertirse en enfermera, de Rosa, de las noches en las que leía con una linterna porque no quería despertar a las otras chicas de su habitación. Gabriel escuchó por primera vez en su vida. Escuchó de verdad a alguien, y cuando se marchó, supo que volvería. Volvería muchas veces. Los 2 años siguientes fueron los más bonitos de la vida de Sofía. Gabriel volvía al orfanato todas las semanas. Al principio, utilizaba la excusa de supervisar el trabajo benéfico. Después, ya no necesitó ninguna excusa. Solo iba a verla a ella. Hablaban durante horas en la pequeña cocina del orfanato, en el jardín trasero, cubierto de maleza, en un viejo banco de piedra bajo las amplias ramas de un roble centenario. Sofía le contó su sueño de convertirse en enfermera, las noches que se quedaba despierta estudiando hasta el amanecer, su miedo a no tener dinero para pagar la matrícula cuando saliera del orfanato. Gabriel la escuchó y actuó a su manera. Un mes después de que Sofía dejara el orfanato, recibió una carta en la que le comunicaban que le habían concedido una beca completa para estudiar enfermería en la universidad de la ciudad. Ella no sabía que esa beca no existía hasta que Gabriel hizo una llamada telefónica. Tampoco sabía que el pequeño y ordenado apartamento que alquilaba por un precio que parecía demasiado bueno para ser verdad, era en realidad propiedad de una de las empresas ficticias de Gabriel. Él la ayudaba desde las sombras, sin exigir nada a cambio, sin atribuirse el mérito. Porque para Gabriel, el simple hecho de ver feliz a Sofía era la mayor recompensa. Empezaron a salir juntos esa primavera. Gabriel la llevaba a cenar a restaurantes pequeños y tranquilos, lejos de lugares donde pudieran reconocerlo. Paseaba con ella por el parque al atardecer, cuando la puesta de sol teñía de oro toda la ciudad. Cocinaba para ella en la cocina de su restaurante italiano después del cierre, enseñándole a hacer pasta según la antigua receta familiar de su abuela. Momentos ordinarios, momentos sencillos, pero para ambos eran los momentos más preciados de todos. Sofía no era tonta. Sabía que Gabriel no era un hombre corriente. Se fijaba en los hombres que siempre le seguían a la distancia justa. Se fijaba en cómo la gente bajaba la cabeza cuando él entraba en una habitación. Se fijaba en las llamadas telefónicas que él salía a atender, en cómo bajaba la voz, volviéndose fría y dura, completamente diferente a la forma en que le hablaba a ella. Una noche le preguntó, ¿a qué te dedicas? Gabriel se quedó en silencio durante un largo rato. Luego lo dijo, con voz baja y triste. Hago cosas que no deberías saber. Soy el tipo de hombre al que no deberías amar. Eso fue el comienzo. Sofía lo miró, sin rastro de miedo en sus ojos. ¿Alguna vez has hecho daño a mujeres o niños? Nunca, respondió Gabriel de inmediato. Y nunca lo haré. ¿Me amas más que a mi propia vida? Sofía sonrió y cerró su pequeña mano alrededor de la áspera mano de él. Entonces no necesito saber nada más. Tuvieron 2 años. 2 años llenos de risas, llenos de dulces besos, llenos de noches tumbados juntos y hablando hasta la mañana. Gabriel enseñó a Sofía a conducir. Le enseñó defensa personal básica. Le enseñó que merecía amor, aunque hubiera pasado tanto tiempo creyendo que no era nadie. Sofía enseñó a Gabriel a reír desde el corazón, a confiar completamente en alguien, a abrir su pecho y no temer ser herido. Ella era la única luz en su mundo oscuro.
Él era el refugio seguro que ella había estado buscando toda su vida. Gabriel mantuvo a Sofía alejada de su mundo subterráneo. Ella nunca conoció a sus socios, nunca asistió a sus reuniones, nunca supo nada de las decisiones despiadadas que él tenía que tomar para proteger su imperio. Él quería mantenerla brillante, pura, ajena a su mundo. Pero Gabriel no sabía que ese mismo secretismo, destinado a protegerla, sería lo que le haría perderla. No sabía que un día su mundo se derrumbaría, rompiendo todo lo que habían construido. Y no sabía que dejar marchar a Sofía se convertiría en el mayor error de su vida. Bradley Hartwell entró en la vida de Sofía en el otoño del año en que ella cumplió 20 años. Llegó al hospital donde ella estaba haciendo sus prácticas clínicas. Tumbado en una habitación VIP, con un brazo roto tras un pequeño accidente de coche, de 32 años, guapo, rico, hijo de una de las familias más prestigiosas de la ciudad, vio a Sofía con su uniforme de becaria, el pelo castaño cuidadosamente recogido, su cálida sonrisa mientras atendía a los pacientes, y decidió que tenía que tenerla. Bradley cortejó a Sofía como una tormenta. Le enviaba rosas al hospital todos los días, almuerzos en los que aparecía sin avisar, coqueteo dulce y promesas de un futuro perfecto. Sofía se negó, le dijo que ya tenía novio. Bradley no se rindió, era paciente. Pita desempeñó el papel de buen amigo, dispuesto a esperar. Sofía le habló a Gabriel de este hombre. Gabriel no dijo nada, pero en su interior comenzó a crecer una vaga inquietud. Bradley Hartwell podía darle a Sofía todo lo que Gabriel no podía. Una vida normal, un futuro seguro, una familia que no se vería amenazada por la oscuridad. Entonces estalló la guerra entre bandas. Una noche de noviembre, Gabriel sufrió una emboscada al salir del restaurante. 4 pistoleros, 2 coches negros y disparos que rasgaban la noche. Marco y Dante respondieron al fuego, lo metieron en el coche y condujeron como locos por las calles vacías. Gabriel recibió 2 balazos, uno en el hombro y otro que le rozó las costillas. Cuando despertó en el refugio, lo primero en lo que pensó no fueron los enemigos que le habían tendido la emboscada, sino Sofía. Si ella hubiera estado con él esa noche, si hubiera estado sentada en ese coche, si una bala la hubiera alcanzado a ella en lugar de a él, Gabriel no podía soportar terminar el pensamiento. 3 días después, con las heridas aún sin curar del todo, fue al apartamento de Sofía. Ella abrió la puerta, lo vio con el brazo vendado y el rostro pálido, y se echó a llorar. Se abrazó a él y le preguntó qué había pasado, por qué no había llamado, por qué había desaparecido durante 3 días sin dejar ni un solo mensaje. Gabriel la abrazó, respiró el aroma de su cabello y supo lo que tenía que hacer. Sofía, no puedo seguir haciendo esto. Ella levantó la cara hacia él, con los ojos llenos de preocupación. ¿Qué estás diciendo? Mi mundo es demasiado peligroso. No puedo protegerte. No puedo darte la vida que te mereces. No necesito que me protejas. Solo necesito estar contigo. No está bien. ¿Y si mueres por estar conmigo?, preguntó Gabriel, con la voz entrecortada. ¿Y si un día te encuentran y te utilizan para amenazarme? ¿Y si te secuestran, te torturan, te matan, solo porque me amas? Sofía negó con la cabeza, con lágrimas cayéndole por las mejillas. ¿Qué estás diciendo? No lo entiendo. Juntos podemos superar cualquier cosa. No, Sofía, no todo. Gabriel la tomó por los hombros y la miró profundamente a los ojos. Te amo más que a nada en este mundo. Y porque te amo tengo que dejarte ir. Gabriel, por favor, no hagas esto. Sofía le suplicó, agarrándole el abrigo con las manos. No quiero a nadie más, solo te quiero a ti. Bradley Hartwell puede darte una buena vida, segura, normal, te quiere, te protegerá como yo no puedo hacerlo, no le quiero. Con el tiempo aprenderás a quererle. Cuando tengas una familia, hijos, un futuro, me olvidarás. Gabriel le soltó los hombros y dio un paso atrás. Cada paso que daba alejándose de ella era como una puñalada en su propio corazón. Vive una vida feliz, Sofía. Es lo único que quiero. Se dio la vuelta y se marchó. Detrás de él, Sofía se derrumbó en el suelo, sollozando. Gritó su nombre, le suplicó que volviera,
Pero Gabrielle no se giró porque sabía que si la miraba una vez más, no tendría fuerzas para marcharse. Un mes después, Sofía aceptó la propuesta de matrimonio de Bradley Hartwell. Pensó que Gabriel ya no la quería. Pensó que tal vez él tenía razón. Tal vez debería buscar una vida normal. Pensó que Bradley, con su cálida sonrisa y sus dulces promesas, le daría la felicidad que Gabriel no podía darle. Se equivocó. Se le equivocó por completo. Y Gabriel, el hombre que sacrificó su amor para que ella estuviera a salvo, no tenía ni idea de que acababa de empujarla a las manos del diablo. La boda de Sofía y Bradley Hartwell fue el evento social más importante de ese año. 400 invitados, todos ellos entre las caras más poderosas de la ciudad. Un vestido de novia, hecho a medida en París, un anillo de diamantes de 5 quilates, una recepción celebrada en el hotel de 5 estrellas más lujoso. Sofía estaba en medio de toda esa extravagancia, sonriendo a los invitados, aceptando felicitaciones, recibiendo bendiciones, pero por dentro se sentía vacía. No amaba a Bradley. Amaba a Gabrielle, pero Gabrielle la había abandonado. Y pensó que tal vez el amor no lo era todo. Tal vez la seguridad, la estabilidad, un futuro, eso era lo que necesitaba. Bradley le prometió que le daría todo eso. Sofía no sabía que todas sus promesas eran mentiras. En su noche de bodas, regresaron a la gran finca de la familia Hartwell. Bradley cerró la puerta del dormitorio y la máscara que había llevado durante 2 años mientras cortejaba a Sofía finalmente cayó. «Quítate la ropa», dijo con voz fría. Nada que ver con la dulzura que había mostrado antes. Sofía lo miró, confundida. «Bradley, estoy agotada. Hoy ha sido un día muy largo. ¿Podemos?», le dije. «Quítate la ropa». Bradley se acercó, le agarró la barbilla y la apretó con tanta fuerza que le hizo daño. «Ahora eres mi esposa. Me perteneces. Haz lo que yo te diga». Sofía intentó apartarle la mano. «Bradley, me estás haciendo daño». La bofetada le llegó de improviso. Fue tan fuerte que Sofía se tambaleó y cayó al suelo. Le ardía la mejilla. Le zumbaban los oídos. Se quedó allí tumbada, aturdida, incapaz de creer lo que acababa de pasar. Bradley se colocó sobre ella, mirándola con ojos fríos como el hielo. «Nunca me contestes, nunca me rechaces, nunca me hagas enfadar. ¿Lo entiendes?». Sofía no respondió. Aún estaba tratando de comprender lo que le estaba pasando. ¿Quién era ese hombre? Ese no era el Bradley que ella conocía. No era el hombre que le había cogido la mano con delicadeza, le había dicho palabras bonitas y le había prometido amarla para siempre. Bradley se agachó, la agarró del pelo y le levantó la cara. «Te he preguntado si lo entiendes, Dengri». «Sí», susurró Sofía, con lágrimas en los ojos. «Lo entiendo. Ese fue el comienzo del infierno». En los días siguientes, Sofía se dio cuenta poco a poco de que había entrado en una jaula dorada sin salida. Bradley lo controlaba todo, el dinero. No le permitía guardar ni un solo centavo. El teléfono, revisaba sus mensajes y llamadas todos los días. La ropa, él decidía lo que podía ponerse. La comida, él decidía cuánto podía comer. No le permitía trabajar. «Mi esposa no necesita trabajar como una sirvienta», decía. La obligó a dejar la universidad. «¿Para qué sirve un título? Ya me tienes a mí para cuidar de ti». Cortó todas las relaciones que ella tenía. Los amigos de la universidad. Le prohibió verlos. Rosa Martínez, la mujer que era como una segunda madre para ella. Dijo que Rosa era una mala persona, que no merecía la pena preocuparse por ella. Poco a poco, Sofía quedó completamente aislada del mundo exterior. Solo tenía a Bradley, solo la vasta finca que le parecía fría en lugar de grandiosa. Solo largos días de silencio y largas noches de miedo. La violencia no se detuvo con la bofetada de la noche de bodas. Bradley la golpeaba cuando su comida no le gustaba. La golpeaba cuando no sonreía lo suficiente delante de sus amigos. La golpeaba cuando mencionaba accidentalmente el pasado. Y la golpeaba cuando bebía, cuando estaba estresado por el trabajo, cuando simplemente quería golpear. Pero lo más doloroso no eran los moretones en su cuerpo. Lo más doloroso era lo que él decía. «¿Crees que alguien querría amarte? Una huérfana sin madre ni padre, criada en un orfanato, sin parientes, sin dinero.
sin nadie. Deberías estar agradecida de que me casara contigo. Te crees muy guapa. Mírate. Fea, estúpida, inútil. Sin mí, te pudrirías en alguna calle. ¿Crees que Gabriel Russo te quería? Solo jugó contigo y te dejó. Yo me casé contigo. Deberías estar agradecida. Tenning. Día tras día, Sofía empezó a creer esas palabras. Empezó a pensar, quizás realmente era inútil, quizás realmente no merecía ser amada, quizás realmente debería estar agradecida de que Bradley estuviera dispuesto a quedarse con ella. La jaula dorada se había cerrado y Sofía ya no veía la salida. 9 años, 385 días. Cada día era una batalla por la supervivencia. Durante el primer año, Sofía aún lloraba. Lloraba después de cada paliza. Lloraba en el baño cuando Bradley dormía como si nada hubiera pasado. Lloraba en silencio en su almohada cada noche para que nadie la oyera. Aún tenía esperanza. Esperanza de que Bradley cambiara. Esperanza de que las cosas mejoraran. Esperanza de que alguien viniera a salvarla. Durante el segundo año, Sofía ya no lloraba. Aprendió a interpretar el estado de ánimo de Bradley por el sonido de sus pasos. Los pasos pesados significaban que estaba enfadado y que ella tenía que desaparecer en una habitación. Los pasos ligeros significaban que estaba de buen humor y que podía respirar tranquila por una noche. Aprendió a leer sus ojos, a esquivarlo cuando levantaba la mano, a encogerse para proteger las partes más importantes cuando la golpeaba. En el tercer año, Sofía intentó huir. Esperó a que Bradley se fuera de viaje de negocios. Cogió un poco de dinero que él había olvidado en el bolsillo de un abrigo y corrió a la estación de tren. Compró un billete a cualquier lugar, a cualquier sitio, siempre que estuviera lejos de esa ciudad. 12 horas más tarde, 2 hombres vestidos con trajes negros la encontraron en un motel barato en una ciudad a 300 metros de distancia. La llevaron de vuelta. Bradley la estaba esperando en casa. Esa noche, la golpeó tan fuerte que acabó en el hospital. 2 costillas rotas, moretones por todas partes, una leve conmoción cerebral. El médico le preguntó qué había pasado. Bradley dijo que se había caído por las escaleras. El médico no preguntó nada más. Sofía comprendió entonces que nadie iba a ayudarla. Nadie se atrevía a tocar a Bradley Hartwell. Al cuarto año, Sofía descubrió el secreto de Catherine. Una noche, cuando Bradley estaba borracho y se había desmayado, Sofía se coló en su despacho para buscar dinero. No encontró dinero, pero encontró una vieja caja de documentos escondida dentro de un cajón cerrado con llave. Dentro estaba el certificado de defunción de Catherine Hartwell, la primera esposa de Bradley, la mujer que, según decían, se había ahogado en la bañera 10 años antes. Había fotografías de Catherine con moretones en la cara y en los brazos. Los mismos moretones que Sofía tenía ahora. Había una carta que Catherine había empezado a escribir, pero nunca terminó. La letra era temblorosa y decía que temía que Bradley la matara. Sofía terminó de leer, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el papel. Comprendió que no sería la última persona a la que Bradley destruiría, y que, si no tenía cuidado, acabaría como Catherine. En ese primer año de infierno, sintió esperanza. Pensó que tal vez el bebé cambiaría a Bradley. Quizás convertirse en padre lo haría mejor. Quizás la niña sería la razón por la que dejaría de pegarle. Emma nació un día de primavera. Pequeña, perfecta, con ojos grandes como los de su madre. Sofía la sostuvo en sus brazos y lloró de felicidad. Juró que protegería a su hija a cualquier precio. Le daría la buena vida que Sofía nunca había tenido. Pero Bradley no cambió, solo empeoró. Estaba celoso de la atención que Sofía le daba a Emma. Se enfurecía cada vez que Emma lloraba y le impedía dormir. Golpeaba a Sofía más a menudo, más fuerte, más cruelmente. En el sexto y séptimo año la oscuridad se hizo más densa y pesada. Bradley comenzó a volverse hacia Emma. Al principio solo eran gritos, luego se convirtieron en pellizcos en las orejas, azotes fuertes, luego bofetadas cuando Emma derramaba leche, patadas cuando Emma corría y lo irritaba. Sofía hizo todo lo posible para proteger a su hija. Recibía los golpes destinados a Emma. Le enseñó a Emma a permanecer callada,
a ser obediente, a esconderse en su habitación cuando papá llegaba a casa. La abrazaba todas las noches, cantándole canciones de cuna con la voz ronca, diciéndole, «Mamá te quiere, mamá te protegerá, todo irá bien». Pero Sofía sabía que no todo iría bien. Sabía que algún día Bradley golpearía a Emma con más fuerza, que algún día las mataría a las dos. Tenía que encontrar una salida. Pero, ¿cómo? No tenía dinero, ni familia, ni nadie a quien pedir ayuda. La policía era amiga de Bradley. Los tribunales eran amigos de Bradley. Toda la ciudad parecía pertenecer a Bradley. Sofía estaba atrapada, y lo único que podía hacer era rezar para que ocurriera un milagro antes de que fuera demasiado tarde. Aquella fatídica noche comenzó como tantas otras en la finca Hartwell. Bradley llegó tarde a casa. El hedor del alcohol se le pegaba al cuerpo. Tenía la cara enrojecida por la ira. Acababa de perder un caso importante. Se había sentido humillado delante de sus colegas y necesitaba descargar su rabia en alguien. Sofía estaba acostumbrada a eso. Le hizo una señal a Emma para que subiera las escaleras. Cerra la puerta. No salieras. No importaba lo que oyera. Emma obedeció y subió corriendo las escaleras abrazando a su conejo de peluche. Sabía cuándo su padre era peligroso. Lo había aprendido mucho antes de aprender a leer. Bradley empezó a gritarle a Sofía. ¿Por qué estaba frío el arroz? ¿Por qué estaba la casa hecha un desastre? ¿Por qué no sabía ser una esposa decente? Sofía se quedó quieta y lo aguantó, con la cabeza gacha, sin responder ni una sola palabra. Sabía que contestar solo empeoraría las cosas. El primer puñetazo le dio en el estómago. Sofía se dobló por la mitad, obligándose a no gritar. El segundo golpe fue una patada en la pierna. Cayó al suelo. Bradley la agarró del pelo, la levantó de un tirón y le dio una bofetada tras otra. «Basura inútil. ¿Para qué me casé contigo?» Arriba, Emma se acurrucó en la cama, con las manos sobre los oídos, tratando de no oír cómo golpeaban a su madre, pero ya no podía más. 8 años. 8 años viendo cómo torturaban a su madre. 8 años viviendo con miedo. 8 años rezando para que alguien viniera a salvarlas. Nadie lo hizo nunca. Pero Emma recordaba un número de teléfono, el número de la enfermera Rose, al que su madre le había dicho que llamara si alguna vez pasaba algo. Sofía le había hecho memorizarlo desde que tenía 6 años, susurrándole los dígitos como una oración secreta cada noche, hasta que Emma no pudiera olvidarlos nunca. Emma buscó el viejo teléfono que su madre escondía debajo de la cama y marcó con manos temblorosas. El teléfono sonó una vez, 2 veces, y entonces la puerta del dormitorio se abrió de golpe. Bradley estaba allí, con los ojos inyectados en sangre y el rostro desencajado por la furia. «¿A quién llamas?» Emma ni siquiera tuvo tiempo de responder. Bradley se abalanzó sobre ella, le arrebató el teléfono de las manos y lo lanzó contra la pared, rompiéndolo en 1000 pedazos. Luego agarró a Emma por el cuello y la levantó del suelo. «¿Te atreves a llamar a alguien? ¿Te atreves a traicionar a tu padre? Pequeña mocosa desagradecida». Emma intentó soltar su mano, pero no pudo. No podía respirar. Su rostro se puso rojo brillante y luego comenzó a ponerse de un color púrpura repugnante. Sus piernas pateaban violentamente en el aire, con la boca abierta como un pez fuera del agua. «Suéltala, Bradley, suéltala». Sofía subió corriendo las escaleras, con la cara aún manchada de sangre por la paliza que había recibido abajo. Se abalanzó sobre Bradley, utilizando todas sus fuerzas para apartar la mano de su cuello de su hija. Bradley soltó a Emma y se volvió hacia Sofía. «¿Cómo te atreves a pegarme?», rugió y empujó a Sofía con fuerza. Ella trastabilló hacia atrás, su pie se enganchó en un escalón y cayó. Sofía rodó por las escaleras, golpeándose contra la pared y la barandilla, hasta que cayó inmóvil al final de las mismas. Tenía el brazo doblado en un ángulo antinatural. La sangre le corría por la frente y le bajaba por la cara. No se movía. Emma gritó, bajó corriendo las escaleras y se arrodilló junto a su madre. «¡Mamá! ¡Mamá! ¡Despierta! ¡Mamá!». Sofía no respondió. Tenía los ojos cerrados con fuerza. Su pecho apenas subía y bajaba. Bradley estaba de pie en lo alto de las escaleras. Se puso pálido. Se dio cuenta de que había ido demasiado lejos.
Si Sofía moría, tendría problemas. Por muchas conexiones que tuviera, un cadáver seguía siendo un cadáver. Cogió su teléfono y llamó a una ambulancia. Luego se obligó a calmarse y preparó la historia en su cabeza. Mi mujer se cayó por las escaleras. La niña corrió tras ella y también se cayó. Un accidente, solo un accidente. En el Hospital Street Marys, Rosa Martínez estaba trabajando en el turno de noche. Recibió la alerta de una admisión de emergencia y salió a recibir a la ambulancia. Cuando entraron con la camilla, Rosa miró el rostro magullado de la paciente y sintió que le oprimían el corazón. Sofía, la huérfana a la que había cuidado desde que tenía 5 años, la niña a la que quería como si fuera su propia hija. Sofía yacía allí con un brazo roto, costillas fracturadas y el rostro tan hinchado que era difícil reconocerla. Y a su lado, una niña de 8 años con moretones en forma de dedos alrededor del cuello. Rosa miró a Bradley Hartwell mientras él le explicaba las cosas al médico. Esa sonrisa falsa en sus labios, su voz suave como el aceite. Sabía que era mentira. Sabía que él era el culpable. Y sabía que si Sofía salía del hospital esa noche, no viviría para ver el duelo. Rosa tenía que hacer algo. Pero no tenía poder, ni dinero, ni contactos. Solo era una vieja enfermera a la que nadie escuchaba. Entonces se acordó de alguien. El hombre que vino al orfanato hace 10 años. El hombre que miró a Sofía con una mirada que Rosa nunca había visto en nadie. El hombre con poder ante el que toda la ciudad se inclinaba. Gabriel Russo. Rosa sacó su teléfono y buscó el contacto que había guardado durante 10 años. El número al que nunca se había atrevido a llamar. Esa noche llamaría por Sofía, por Emma, porque no le quedaba otra opción. El ático de Gabriel estaba en la última planta de un edificio en el corazón de la ciudad. Seguridad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, cámaras por todas partes, guardias apostados en cada planta. Nadie podía entrar sin el permiso de Gabriel. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, Sofía miró a su alrededor el enorme apartamento. Elegante y lujoso, pero no frío. Muebles de tonos cálidos, iluminación suave y delicada, enormes ventanas de cristal con vistas a la ciudad que brillaba abajo. No se parecía en nada a la mansión Hartwell, donde todo era perfecto pero gélido, donde cada rincón de cada pared guardaba el recuerdo de golpes y lágrimas. El médico privado de Gabriel ya estaba esperando. Era un hombre de mediana edad, con manos delicadas y ojos que no hacían demasiadas preguntas. Examinó cuidadosamente las lesiones de Sofía, le vendó correctamente el brazo roto, le trató el corte de la frente y le administró analgésicos. Emma permaneció al lado de su madre durante todo el proceso, agarrándole la mano a Sofía y negándose a soltarla ni un segundo. Cuando el médico se marchó, apareció una mujer de mediana edad. Marco la presentó como Teresa, la ama de llaves que llevaba más de 15 años trabajando para Gabriel. Teresa miró a Emma con expresión triste y le preguntó en voz baja si quería comer algo. Emma negó con la cabeza, sin querer separarse de su madre. Sofía tuvo que hablar con ella durante un buen rato, convenciéndola con delicadeza. Cuando Emma finalmente accedió a ir con Teresa a asearse y cambiarse, le pusieron un pijama suave, demasiado grande, pero limpio y con un aroma agradable. Teresa le preparó un plato de gachas calientes y se sentó a su lado, observándola mientras comía cucharada a cucharada. Emma llegó a la mitad del plato antes de que ya no pudiera tragar más. Corrió de vuelta a la habitación donde yacía Sofía, se subió a la cama y se acurrucó junto a su madre como un gatito. Sofía abrazó a su hija, le acarició el pelo y le cantó suavemente la nana que le cantaba todas las noches. Al poco tiempo, Emma se quedó dormida, su primer sueño sin pesadillas en tantos años. Gabriel se quedó en la puerta, en silencio, observándolas a las dos. Se le encogió el corazón al ver a Sofía, delgada y pálida, con el rostro magullado, tumbada allí con aquella niña pequeña en brazos. 10 años. 10 años en los que pensó que ella era feliz. 10 años en los que intentó olvidarla. 10 años en los que se dijo a sí mismo que había hecho lo correcto al dejarla marchar.
Se había equivocado. Se había equivocado tanto que no podía perdonarse a sí mismo. Sofía levantó la vista y vio a Gabriel allí de pie. Sus miradas se cruzaron en silencio. Tantos años separados, tanto sufrimiento, tantas cosas sin decir, todo ello reunido en ese único momento. Lo siento. Sofía habló primero, con la voz quebrada. Elegí mal, te dejé por él. Yo no. Gabriel entró en la habitación y se sentó en la silla junto a la cama. No te disculpes, no hiciste nada malo. Yo soy el culpable. Te alejé. Pensé que dejarte ir te protegería. Pero me equivoqué. Te empujé a las manos del diablo y ni siquiera lo supe. Las lágrimas de Sofía se desbordaron. No lo sabías. Nadie lo sabía. Bradley es bueno ocultándolo. Delante de todos. Es el marido perfecto. Solo Emma y yo conocemos su verdadera cara. ¿Por qué no viniste a buscarme?, preguntó Gabriel, con dolor en la voz. ¿Por qué no me llamaste? Habría venido inmediatamente. Te habría sacado de allí. No me atreví, susurró Sofía. Temía que ya no te importara. Temía que te negaras. Y temía que si Bradley descubría que te había contactado, nos mataría a Emma y a mí. Gabriel bajó la cabeza, con ambas manos cerradas en puños. Si no hubiera dejado marchar a Sofía hacía 10 años, si hubiera encontrado la manera de protegerla y mantenerla a su lado, si no hubiera sido tan cobarde y hubiera renunciado a su amor por miedo a que ella sufriera, ella no habría tenido que soportar 7 años de infierno. Lo siento, dijo Gabriel con voz ronca. Siento no haber estado contigo. Siento haberte dejado sola. A partir de ahora no dejaré que nadie te vuelva a hacer daño. Te lo prometo. Sofía lo miró, las lágrimas seguían cayendo, pero en sus ojos brillaba algo. Algo que creía haber perdido hacía mucho tiempo. Esperanza. A la mañana siguiente, mientras Sofía y Emma aún dormían, Gabriel convocó una reunión de emergencia en su oficina. Marco, Leo y Dante estaban allí. Nadie preguntó por qué los habían convocado a las 6 de la mañana. Sabían que cuando Gabriel tenía esa expresión, significaba que se trataba de algo serio. Gabriel se paró junto a la ventana y miró la ciudad que despertaba lentamente bajo el amanecer. Cuando habló, su voz aún sonaba fría. Quiero saber todo sobre Bradley Hartwell, desde el día en que nació hasta este mismo momento. Cada secreto, cada pecado, todo lo que ha intentado ocultar, sin límites de tiempo, sin límites de recursos. Leo asintió. Era el especialista en información del grupo. El tipo de hombre que podía encontrar lo que ni siquiera el FBI podía. Empezaré ahora mismo, jefe. 48 horas después. Leo regresó con una gruesa pila de archivos y el rostro pálido. Lo puso todo sobre el escritorio de Gabriel y con la voz entrecortada le informó. Jefe, lo que he encontrado es peor de lo que jamás hubiera imaginado. Gabriel abrió el primer archivo. El historial médico de Sophia Mitchell Hartwell. 23 ingresos hospitalarios en 7 años. Costillas rotas, contusiones por todo el cuerpo, traumatismo craneal, un brazo roto, un esguince de tobillo, una laceración en el cuero cabelludo. Todas y cada una de las veces se registró como un accidente. Se cayó por las escaleras, resbaló en el baño, se dio un golpe con una puerta. Un accidente de tráfico leve. Razones ridículas que nadie se molestó en cuestionar. Como la paciente era la esposa de Bradley Hartwell, Gabriel apretó la mandíbula, luchando contra la rabia que hervía en su interior, 23 veces. 23 veces Sofía había sido golpeada tan brutalmente que necesitó ir al hospital, y nadie había hecho nada. Leo continuó. Hay más, jefe. Encontré información sobre Catherine Hartwell, la primera esposa de Bradley. Murió hace 10 años, oficialmente por ahogamiento en la bañera, pero indagué más y encontré irregularidades. Abrió el segundo archivo. Catherine fue ingresada en el hospital 15 veces en los 4 años que estuvo casada con Bradley. El mismo patrón, las mismas explicaciones absurdas sobre accidentes, y murió exactamente una semana después de que Bradley comprara una póliza de seguro de vida por valor de $3 millones a su nombre. Gabriel levantó la vista y su mirada se volvió afilada como una navaja. ¿Seguro de vida? Sí.
Y la jefa Sofía también tiene una póliza de seguro de vida de $5 millones. Bradley la compró justo después de casarse. Él es el único beneficiario. La habitación se sumió en un profundo silencio. Gabriel comprendió inmediatamente el significado de esos números. Bradley no solo era un maltratador, era un asesino. Había matado a Catherine y lo había disimulado como un accidente. Y había planeado hacer lo mismo con Sofía. ¿Hay algo más?, preguntó Gabriel con una voz aterradoramente tranquila. Hay alguien que quiere verte, jefa. Me ha contactado esta mañana y dice que tiene información importante sobre Bradley Hartwell. Es detective de policía. Marco frunció el ceño. ¿Una policía? ¿Por qué íbamos a confiar en una policía? Ella es diferente. Leo dijo que sus superiores la presionaron para que cerrara el caso de Catherine hace 10 años y que casi perdió su trabajo por negarse a ceder. Ha guardado las pruebas durante 10 años, esperando una oportunidad. Gabriel lo pensó un momento y luego asintió. Hazla pasar. 10 minutos más tarde, la detective Amanda Cole entró en la oficina de Gabriel. Tenía unos 38 años, el pelo negro y corto, y una mirada aguda y firme. No parecía asustada, a pesar de estar frente al jefe mafioso más famoso de la ciudad, el señor Russo. Asintió con la cabeza a modo de saludo. Soy Amanda Cole. Hace 10 años fui la encargada de investigar la muerte de Catherine Hartwell. ¿Y qué descubrió?, preguntó Gabriel sin rodeos. Amanda abrió el maletín de cuero que había traído y sacó una vieja caja de documentos. El diario de Catherine. Ella lo anotaba todo, cada paliza, cada amenaza, cada vez que pedía ayuda y nadie la escuchaba. En las últimas entradas, Sparside escribió que si le pasaba algo, buscaran a Bradley. Amanda también colocó una memoria USB sobre la mesa. Era el video de la cámara de seguridad del hotel la noche en que Catherine murió. En él se ve a Bradley entrando en su cuarto de baño y saliendo 20 minutos después. Cuando salió, Catherine estaba muerta. ¿Por qué guardaste esto durante 10 años y no hiciste nada?, preguntó Gabriel. Amanda esbozó una sonrisa amarga. ¿Crees que no lo intenté? Llevé las pruebas a mis superiores. Me llamaron a una oficina y me dijeron que los Hartwell eran amigos del jefe de policía. Me dijeron que debería saberlo. El caso se cerró. Me trasladaron. Casi me despiden. Miró a Gabriel a los ojos. Guardé estas pruebas porque sabía que algún día habría una oportunidad. Y cuando me enteré de que anoche sacaste a Sofía Hartwell del hospital, supe que ese día había llegado. Gabriel asintió, y por primera vez hubo un destello de respeto en sus ojos hacia esta mujer. Tenemos el mismo enemigo, Detective Cole. Tú quieres justicia para Catherine. Yo quiero proteger a Sofía y Emma. Parece que deberíamos trabajar juntos. La investigación se profundizó en los días siguientes. Leah trabajó sin descanso, indagando en cada rincón oscuro de la vida de Bradley Hartwell. Y lo que descubrió dejó atónitos tanto a Gabriel como a Amanda Cole. Bradley no había actuado solo. Tenía toda una red de protección, un sistema de cómplices dispuestos a encubrir todos los delitos que cometía. El juez Richard Morrison, el hombre que se había encargado de todos los asuntos legales relacionados con la familia Hartwell durante los últimos 20 años. Fue él quien desestimó la única demanda de divorcio que Sofía había intentado presentar 4 años antes, declarando que no era mentalmente competente para tomar decisiones por sí misma. El jefe de policía Frank Davis, íntimo amigo de Bradley con quien jugaba al golf todos los fines de semana. Él fue quien ordenó que se cerraran todas las investigaciones relacionadas con Catherine. El que se aseguró de que ni una sola denuncia de maltrato doméstico procedente de los hospitales se investigara hasta el final. El doctor Michael Stevens, jefe de medicina de urgencias de 3 de los hospitales más grandes de la ciudad. Él había firmado los 23 informes médicos falsificados de Sofía, documentando todo como accidentes, sin cuestionar ni una sola vez las lesiones que nunca podrían haber sido causadas por una caída por las escaleras. El abogado Jonathan Pierce, el hombre que gestionaba todos los asuntos legales y financieros de Bradley, incluyendo la contratación de pólizas de seguro de vida y ayudándole a ocultar sus activos. Y por último, Margaret Hartwell, la madre de Bradley.
Ella lo sabía todo. Sabía que su hijo maltrataba a su esposa. Sabía que su hijo podría haber matado a Catherine, pero guardó silencio. Le encubrió e incluso le ayudó a limpiar las consecuencias cuando las cosas iban demasiado lejos. Gabriel miró fijamente los 5 nombres de la lista que tenía delante, con los ojos fríos como el hielo. No se trataba de un maltratador que actuaba solo. Se trataba de un sistema podrido, un círculo de personas que se protegían entre sí, permitiendo que hombres como Bradley Hartwell torturaran y mataran sin consecuencias. ¿Qué vamos a hacer con ellos, jefe?, preguntó Marco. Gabriel permaneció en silencio durante un largo rato. Hace 10 años, los habría tratado como lo hacía el mundo del Hampa. Rápido, despiadado y sin que nadie se enterara. Pero Sofía y Emma habían cambiado algo en él. No quería justicia en la oscuridad. Quería que todo el mundo viera a estas personas tal y como eran en realidad. «Prepara 5 sobres», dijo Gabriel. «Cada uno contiene pruebas de los delitos de cada persona de la lista, junto con un mensaje. Tienen 48 horas para confesar ante el FBI. Pasado ese plazo, todo se enviará a la prensa y se dará a conocer a toda la ciudad». 2 días después, los 5 sobres salieron y comenzó el efecto dominó. El doctor Cormcoisa, Michael Stevens, fue el primero en caer. Recibió su sobre a las 8 de la mañana. Al mediodía del mismo día, estaba sentado en una oficina del FBI con su abogado privado. Confesó todo: los informes médicos falsificados, el dinero que Bradley le pagaba cada vez que Sofía ingresaba en el hospital, la muerte de Catherine, que él sabía que no había sido un accidente, pero que aún así había firmado. Incluso nombró al jefe de policía Davis como la persona que se ponía en contacto con él cada vez que había que encubrir algo. El testimonio de Stevens provocó el pánico en Frank Davis. El jefe de policía intentó ponerse en contacto con Bradley, pero no pudo localizarlo. Intentó llamar al juez Morrison, pero nadie respondió. Finalmente, 24 horas después de que Stevens se entregara, Davis entró en la oficina del FBI con una caja de archivos que contenía todas las pruebas que había ocultado durante 10 años. El juez Richard Morrison no optó por entregarse. Cuando recibió el sobre, supo que su vida había terminado. Su reputación, su carrera, su familia, todo se desvanecería como el humo. No podía soportar esa idea. En la mañana del tercer día lo encontraron en su oficina, una bala en la cabeza y una nota de suicidio en la que admitía todos sus pecados. El abogado Jonathan Pierce intentó huir. Reservó un vuelo a México, compró un pasaporte falso, vació todas las cuentas ocultas que tenía, pero nunca llegó a subir al avión. El FBI lo esperaba en el aeropuerto y lo esposaron justo en la puerta de embarque. En cuanto a Margaret Hartwell, se sentó en la mansión familiar, temblando mientras leía y releía las pruebas que había dentro del sobre. Sabía que ya no había escapatoria. Cuando el FBI llamó a la puerta, abrió la puerta, con el rostro blanco como el papel, y susurró: «Les contaré todo, todo lo que sé». En 72 horas, toda la red que protegía a Bradley Hartwell se derrumbó como fichas de dominó. Y Bradley, el hombre que estaba al frente de todo, de repente se dio cuenta de que estaba completamente solo. Mientras la red de Bradley se derrumbaba fuera, dentro del ático, otra relación se estaba construyendo lentamente. Al principio, Emma le tenía mucho miedo a Gabriel. Le tenía miedo a todos los hombres. 8 años con Bradley le habían enseñado que los hombres significaban dolor, gritos y golpes repentinos. Pero Gabriel no era como ningún hombre que ella hubiera conocido. Nunca levantaba la voz, nunca levantaba la mano para amenazarla, nunca la miraba con ira en los ojos. Le hablaba a Emma con voz suave, le pedía su opinión en antes de hacer cualquier cosa y siempre mantenía una distancia respetuosa, sin tocarla nunca a menos que ella lo permitiera. La tercera noche en el ático, Emma se despertó de una pesadilla. Soñó que Bradley los había encontrado, la había arrastrado y había matado a golpes a su madre delante de ella. Gritó, sollozando y pataleando violentamente en la cama. Sofía dormía por los analgésicos y no oyó a su hija, pero Gabriel sí. Entró en la habitación y vio a Emma acurrucada en un rincón de la cama, con el rostro bañado en lágrimas y todo el cuerpo temblando. No se acercó de inmediato. Se sentó en la silla cerca de la puerta,
a casi 3 metros de distancia, y le habló en voz baja. Emma, ahora estás a salvo. Nadie puede hacerte daño aquí. Emma lo miró fijamente, con los ojos aún llenos de miedo. Soñé con papá. Nos encontró. Nadie va a encontrarte, dijo Gabriel con calma y seguridad. Te prometo que te protegeré a ti y a tu madre. Nadie se acercará a ti a menos que yo lo permita. Emma permaneció en silencio durante un largo rato, como si estuviera sopesando si podía creerle. Luego susurró, ¿puedes sentarte aquí hasta que me vuelva a dormir? Gabriel asintió y se quedó sentado en esa silla junto a la puerta sin moverse hasta que Emma volvió a dormirse. A la mañana siguiente, cuando ella se despertó, él seguía allí. Había estado sentado allí toda la noche. A partir de esa noche, las cosas comenzaron a cambiar. Emma ya no se sobresaltaba cada vez que Gabriel entraba en la habitación. Empezó a mirarlo, observándolo como si intentara comprender quién era realmente ese hombre. Una tarde, Gabriel estaba en su despacho, estudiando un tablero de ajedrez. Cuando Emma entró de puntillas, se quedó en la puerta, mirando las piezas con ojos curiosos. ¿Quieres aprender?, le preguntó Gabriel. Emma asintió con la cabeza. Así que Gabriel le enseñó a Emma a jugar al ajedrez. Le explicó pacientemente cada pieza, cómo se movía, cómo atacar, cómo defenderse. Emma aprendió rápidamente. Era inteligente, tenía una mente aguda. Simplemente nunca había tenido a nadie que se tomara el tiempo de enseñarle nada. A la semana siguiente, Gabriel llevó a Emma a una librería. Era la primera vez en su vida que entraba en una librería de verdad. La primera vez que le permitían elegir cualquier libro que quisiera. Emma caminaba entre las estanterías con los ojos brillantes y las manos temblorosas mientras tocaba cada portada como si fuera un tesoro. Eligió 3 libros, uno de cuentos de hadas, otro sobre animales y una guía de dibujo. Gabriel los compró todos sin preguntar el precio. De camino a casa, Emma le cogió de la mano. Era la primera vez que ella se acercaba a él por iniciativa propia. Gabriel sintió como si alguien le hubiera apretado el corazón con el puño. Una semana más tarde, Emma le regaló un dibujo. Había utilizado lápices de colores sobre papel blanco, con los trazos garabateados de una niña de 8 años. El dibujo mostraba a 3 personas, una mujer de cabello castaño, una niña pequeña que sostenía un conejo y un hombre grande de pie frente a ellas, con el brazo levantado como si las protegiera. Al otro lado había una figura negra con ojos rojos, como un monstruo de cuento de hadas. «Este eres tú», dijo Emma, señalando al hombre grande. «Tú nos proteges a mamá y a mí del monstruo». Gabriel cogió el dibujo y por primera vez en muchos años se le llenaron los ojos de lágrimas. Dobló cuidadosamente el papel y lo guardó en su cartera, justo al lado de su corazón. «Lo voy a guardar para siempre», dijo con voz ronca. Emma sonrió. Era su primera sonrisa desde la noche en el hospital. Sofía también estaba volviendo poco a poco a la vida, a su manera. En los primeros días en el ático, apenas podía comer nada. 7 años con Bradley la habían entrenado para controlar cada bocado. La habían entrenado para pedir permiso antes de tocar la comida. La habían entrenado para sentirse culpable cada vez que tragaba algo. Teresa le preparaba pacientemente comidas sencillas y suaves. No obligaba a Sofía a comer. Simplemente le ponía el plato delante y le decía, «Come todo lo que quieras, aquí nadie te juzga». Poco a poco, Sofía empezó a comer de nuevo, de unas cucharadas de gachas a medio plato de arroz y luego a una comida completa. El color volvió lentamente a sus mejillas. Sus ojos ya no estaban tan hundidos como en los primeros días. Gabriel trajo a un terapeuta para que se reuniera con Sofía todos los días. Evelyn Harper, una mujer de mediana edad con cabello plateado y voz cálida, había trabajado con sobrevivientes de violencia doméstica durante 20 años. No presionaba a Sofía para que hablara. Simplemente se sentaba allí, escuchaba, asentía y, a veces, hacía preguntas amables. En las primeras sesiones de terapia, Sofía lloraba más de lo que hablaba. Lloraba por las palizas, lloraba por los insultos, lloraba por la noche en que yacían en el suelo, dolorida, sola, creyendo que nadie en el mundo se preocupaba por ella. Lloraba por los años que había perdido, por haber olvidado quién era,
¿Con qué soñaba? ¿Qué tipo de persona había sido antes de Bradley Hartwell? Poco a poco, sesión tras sesión, Sofía comenzó a recordar. Recordó que una vez había soñado con ser enfermera para poder ayudar a la gente. Recordó que una vez le encantaba leer y cocinar. Recordó que una vez tenía una risa brillante y ojos llenos de esperanza. Recordó que una vez había sido una mujer fuerte, no la pálida sombra en la que Bradley la había convertido. Los momentos con Gabriel la ayudaron a sanar de una manera diferente. No hablaban mucho, a veces simplemente se sentaban juntos en el balcón, contemplando la ciudad por la noche, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El silencio entre ellos no era pesado ni incómodo. Era cálido, seguro, como si no necesitaran palabras para entenderse. Una noche, Sofía le preguntó a Gabriel por los últimos 10 años. Él le contó, con voz baja y firme, sobre el imperio que había construido, sobre los enemigos a los que había derrotado, sobre las noches en las que se quedaba despierto echándola de menos, pero sin atreverse a buscarla, porque pensaba que ella era feliz. Sofía le contó a Gabriel su infierno, las palizas, las visitas al hospital, las noches en las que abrazaba a Emma, llorando en silencio, rezando para que alguien viniera a salvarlas, las veces que pensó en la muerte como un escape, pero no se atrevió a morir porque todavía tenía a Emma. Hablaron del pasado, de las decisiones equivocadas, de las cosas que desearían haber hecho de otra manera, y hablaron del futuro. ¿Qué harás cuando todo esto termine?, preguntó Gabriel. Sofía se quedó callada durante un largo rato. Luego habló, con una voz inesperadamente firme. No quiero seguir huyendo. He estado huyendo toda mi vida, huyendo de ser huérfana, huyendo de Bradley, huyendo de mí misma. Estoy muy cansada. Se volvió para mirar a Gabriel, y por primera vez en mucho tiempo, había fuego en sus ojos. Quiero enfrentarme a él. Quiero estar en el tribunal, mirarle a los ojos y contarle al mundo entero lo que hizo. Quiero justicia para mí, para Emma y para Catherine, la mujer que murió y por la que nadie luchó. Cuando terminó, Gabriel la miró con sorpresa y admiración en los ojos. Esta no era la Sofía débil y aterrorizada que había sacado del hospital hacía 2 semanas. Esta era Sofía volviendo a la vida, reencontrándose a sí misma, levantándose de las cenizas de 7 años de infierno. ¿Estás segura?, preguntó él. Ese camino va a ser difícil. Tendrás que contarlo todo. Revivir cada recuerdo doloroso. Enfrentarte a él en el tribunal. Lo sé. Sofía la sintió. Pero ya no tengo miedo. Viví 7 años con miedo. Es hora de dejar de tener miedo y empezar a luchar. Bradley Hartwell no era el tipo de hombre que se quedaba quieto esperando la muerte. Cuando su red de protección se derrumbó, cuando uno tras otro sus aliados lo traicionaron o fueron arrestados, supo que tenía que actuar y eligió lo que mejor sabía hacer: manipular la opinión pública. Una semana después de la noche en el hospital, Bradley celebró una rueda de prensa en el hotel de 5 estrellas más grande de la ciudad. Se plantó delante de docenas de cámaras, con los ojos enrojecidos y la voz quebrada, con una actuación impecable, como un actor profesional. Mi mujer y mi hija han sido secuestradas por Gabriel Russo, un famoso jefe del crimen. Sofía está siendo manipulada psicológicamente y retenida contra su voluntad. Mi hija, Emma, solo tiene 8 años. Vive con miedo todos los días. Ruego a las autoridades que salven a mi familia. Ruego al público que defienda a un padre desesperado que busca a su esposa y a su hija. Lloró ante las cámaras. Lloró como si su corazón se estuviera rompiendo. Lloró como si fuera la víctima, no el hombre que lo había hecho. Los medios de comunicación se abalanzaron como lobos que olían sangre. La historia de un jefe de la mafia que secuestraba a la esposa y la hija de un abogado de la alta sociedad se extendió como la pólvora. Los periódicos publicaron el rostro angustiado de Bradley junto a las fotos de su boda con Sofía. Los canales de noticias emitieron reportajes sobre Gabriel Russo, enumerando rumores de actividades delictivas y convirtiéndolo en un villano a los ojos del público. Nadie mencionó las 23 visitas de Sofía al hospital.
Nadie mencionó los moretones alrededor del cuello de Emma. Nadie mencionó a Catherine y su misteriosa muerte. Bradley había sobornado a las personas a las que necesitaba sobornar y silenciado al resto. La presión pública se derramó como una inundación. El teléfono de Gabrielle sonaba sin parar. Sus socios comerciales se pusieron nerviosos. Sus inversiones legítimas se vieron amenazadas. Incluso algunos hombres dentro de su imperio del Hampa comenzaron a susurrar que tal vez no debería involucrarse en los asuntos familiares de otro hombre. Entonces, Storsotin, el abogado de Bradley, se presentó en el edificio de Gabrielle con una orden judicial firmada por un juez recién nombrado. Una orden que exigía a Gabrielle que devolviera a Sofía y Emma a Bradley en un plazo de 24 horas o se enfrentaría a un proceso por secuestro y detención ilegal. Marco tomó la orden, la leyó una vez y se la entregó a Gabriel con expresión preocupada. «Jefe, están jugando sucio. Este juez sabía que él no estaba en nuestra lista». Gabriel miró fijamente el papel, con la mandíbula apretada. Sabía que Bradley estaba tratando de acorralarlo. Si obedecía, Sofía y Emma serían enviadas de vuelta al infierno. Si se negaba, se convertiría en un criminal a los ojos de la ley y Bradley tendría aún más munición para atacarlo. Sofía sabía lo que estaba pasando. Leía las noticias, oía los teléfonos sonar sin cesar, veía la tensión en el rostro de Gabriel, incluso cuando él trataba de ocultarla. Esa noche, encontró a Gabriel en su oficina. «Iré yo», dijo ella, con voz temblorosa pero firme. «Saldré y le diré a la prensa que estoy aquí por voluntad propia, que nadie me ha secuestrado. Luego volveré con Bradley. Así no te verás envuelto en esto». Gabriel se levantó, se colocó delante de ella y la agarró por los hombros. «¿Estás loca? ¿Crees que voy a dejar que vuelvas con él? Pero estás en problemas por mi culpa. Tu imperio está amenazado por mi culpa. No quiero que pagues un precio por salvarnos, Sofía». Gabriel la miró directamente a los ojos, con voz severa pero suave. «Te perdí una vez. No voy a volver a perderte. No me importa el imperio. No me importa la opinión pública. No me importa nada excepto tú y Emma. ¿Lo entiendes?» Sofía lo miró, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Asintió con la cabeza, incapaz de hablar. Mientras tanto, algo extraño comenzó a suceder. 24 horas antes de que venciera el plazo de la orden judicial, Bradley Hartwell desapareció. No se presentó a ninguna entrevista. Su teléfono estaba apagado. Su abogado no podía localizarlo. La mansión Hartwell permanecía en silencio, sin un alma a la vista. Leo informó a Gabriel, con preocupación en su voz. «Jefe, ha desaparecido. No podemos rastrear dónde está. Ahora es Liz». Gabriel se quedó quieto. El instinto de un hombre que había sobrevivido en los bajos fondos durante décadas le advertía que algo iba mal. Bradley no era de los que abandonaban. Si había desaparecido, no era porque se hubiera rendido. Había desaparecido porque estaba preparando algo más brutal que todo lo que había hecho hasta entonces. Gabriel ordenó que se duplicara la seguridad, que se duplicara el número de guardias. «Nadie entra ni sale de este edificio sin mi permiso, y encuéntrenlo, cueste lo que cueste. Averigüen dónde está». Esa noche llegó más rápido de lo que nadie había previsto. Gabriel acababa de terminar una reunión con Marco y Leo cuando sonó la alarma. No era la alarma de la entrada principal ni de los ascensores. Era la alarma de la salida de emergencia trasera y del punto de acceso que solo conocían las personas que estaban dentro del edificio. Alguien había entrado. Gabriel sacó su arma y les indicó a Marco y Leo que se dispersaran. Dante estaba abajo, protegiendo a Sofía y Emma en el dormitorio. Llamó a Dante, pero nadie respondió. Se le encogió el corazón. Corrió hacia el dormitorio. Cada paso le parecía durar un siglo. Cuando abrió la puerta de un empujón, la sangre de sus venas se convirtió en hielo. Bradley Hartwell estaba de pie en medio de la habitación. En una mano tenía una pistola. Con la otra mano agarraba a Emma por el pelo y la levantaba del suelo. Dante yacía en el suelo, con sangre brotando de una herida en la cabeza, pero con la mirada aguda, esperando el momento perfecto para atacar. Sofía estaba en una esquina, pálida como la cera, con las manos temblorosas, levantándolas en un gesto suplicante. Bradley parecía un animal rabioso.
Tenía los ojos inyectados en sangre, el pelo revuelto y la ropa arrugada y rasgada. No era el elegante abogado que el mundo creía conocer. Era un auténtico monstruo. Por fin mostraba su verdadero rostro. No te muevas. Bradley rugió cuando vio a Gabriel. Da un paso más y la niña muere. Gabriel se quedó paralizado, con la pistola aún en la mano, pero no se atrevió a levantarla. Emma lloraba, pataleando violentamente en el aire, con las manos arañando el agarre de Bradley en su cabello. «Bradley, suelta a la niña», dijo Gabriel, con una voz aterradoramente tranquila, a pesar de que una tormenta lo estaba destrozando por dentro. «Esto es entre tú y yo. No toques a una niña». Bradley se rió, un sonido desquiciado que resonó en las paredes. «¿Entre tú y yo?» «No, ruso. Se trata de lo que me pertenece. Sofía es mi esposa. Emma es mi hija. No tienes derecho a quitármelas. No son objetos que puedas poseer», dijo Gabriel. «Son personas y las has torturado durante 7 años». «Cállate», Bradley apuntó con el arma a Gabriel. «Lo he perdido todo por tu culpa. Mi carrera, mi reputación, mi dinero, mi libertad. Todo lo que había construido se derrumbó porque metiste las narices en mis asuntos». Con aire severo, apretó el puño en el pelo de Emma, haciéndola gritar de dolor. «Si yo no puedo tenerlas, nadie las tendrá». «¿Me oyes? Nadie las tendrá». Sofía rompió a llorar. «Bradley, por favor, pégame. Mátame. Pero deja ir a Emma. Ella es inocente. Solo es una niña». «¿Inocente?» Bradley dirigió la mirada a Sofía, con odio hirviendo en sus ojos. «Esa mocosa me traicionó», gritó a los extraños. Les contó a los extraños los asuntos de nuestra familia. «No merece ser llamada mi hija. Yo soy su padre». Gabriel observaba, evaluando la habitación, buscando una oportunidad. Bradley estaba perdiendo el control, oscilando entre apuntar a Gabriel y apuntar a Sofía. Si Gabriel pudiera distraerlo unos segundos más, tal vez podría moverse, pero el riesgo era demasiado alto. Emma estaba allí, en manos de Bradley. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Emma, la niña de 8 años que había vivido con miedo toda su vida, que había visto cómo golpeaban a su madre más veces de las que podía contar. La niña que Bradley creía que siempre sería una víctima indefensa, de repente dejó de llorar. Recordó lo que Gabriel le había dicho una noche cuando se despertó de una pesadilla. «Eres más valiente de lo que crees, Emma. A veces, la persona más pequeña tiene la mayor fuerza». Emma mordió la mano de Bradley. Con fuerza. Con toda la fuerza que una niña de 8 años podía reunir en su desesperación, Bradley gritó. Un instinto le hizo aflojar el agarre. Soltó el pelo de Emma, y ese instante fue todo lo que se necesitaba. Dante, que todos creían inconsciente, se levantó de un salto del suelo. Se abalanzó sobre Bradley como una pantera, lo derribó y le arrebató la pistola de las manos. Los dos hombres forcejearon en el suelo, pero Dante estaba entrenado para eso. En cuestión de segundos, le retorció los brazos a Bradley a la espalda, lo inmovilizó boca abajo y lo inmovilizó. Emma corrió directamente hacia Sofía. Madre e hija se abrazaron, llorando, temblando, pero a salvo. Gabriel se acercó a Bradley y miró al hombre que yacía en el suelo, jadeando, con los ojos aún llenos de odio. «Pagarás por esto, Bradley», gruñó. «Te juro que pagarás por esto». Gabriel no respondió. Se volvió hacia Sofía y asintió levemente con la cabeza, como si le estuviera dando la oportunidad que había esperado durante 7 años. Sofía soltó a Emma y se acercó a Bradley. Se quedó allí mirando al hombre que había convertido su vida en un infierno, y por primera vez en 9 años no le tenía miedo. «Me has quitado 7 años de mi vida», dijo Sofía, con la voz temblorosa, pero pronunciando cada palabra con claridad. «Me pegaste, me humillaste, me aislaste de todos mis seres queridos. Me hiciste creer que no merecía ser amada. Hiciste que mi hija tuviera miedo antes incluso de aprender a andar. Mataste a Catherine y planeaste matarme de la misma manera». Se agachó y lo miró directamente a los ojos. «Pero fracasaste. Seguimos vivas.
Seguimos aquí. ¿Y tú? Tú te pudrirás en la cárcel hasta el día de tu muerte. Y yo nunca volveré a pensar en ti porque no mereces ni un segundo más de mi vida. Las sirenas sonaban en la distancia, cada vez más cerca. Amanda Cole había llamado al FBI en cuanto supo que Bradley había aparecido. Cuando los agentes irrumpieron en el ático, encontraron a Bradley Hartwell en el suelo, con las manos esposadas a la espalda, completamente indefenso. Le leyeron sus derechos, Miranda, lo pusieron de pie y se lo llevaron. Bradley no dijo ni una palabra. Solo miró a Sofía con puro odio hasta que las puertas del ascensor se cerraron, separándolo para siempre. Emma corrió hacia Gabriel y lo abrazó, apoyando su pequeño rostro contra su pecho. Hice lo que me dijiste. Fui valiente. Gabriel la abrazó, con los ojos llenos de lágrimas. Eres la persona más valiente que he conocido, Emma. El juicio de Bradley Hartwell tuvo lugar 3 meses después de aquella fatídica noche. Toda la ciudad lo siguió. Los medios de comunicación lo cubrieron sin descanso. Y esta vez nadie podía ocultar la verdad. Las pruebas se acumularon como una montaña. El testimonio de los cómplices que se habían entregado. El diario de Catherine, las imágenes de las cámaras de seguridad, los registros médicos de las 23 ingresos hospitalarios de Sofía. Todo ello expuesto a la cruda luz de la justicia. Pero el momento que silenció a toda la sala fue cuando Sofía subió al estrado de los testigos. Ya no era la mujer delgada y aterrorizada de aquellos primeros días. Se mantenía erguida. Sus ojos eran firmes. Su voz era clara mientras hablaba de 7 años de infierno. Les contó sobre la noche de bodas, sobre las palizas interminables, sobre las veces que intentó huir y la arrastraron de vuelta, sobre el miedo que le invadía el pecho cada vez que oía los pasos de su marido, sobre Catherine y la tragedia que Sofía casi se vio obligada a repetir. No lloró, ya había llorado lo suficiente. Ahora era el momento de decir la verdad. Emma también testificó. La niña de 8 años se sentó en la silla de los testigos, con los pies sin llegar al suelo y los brazos fuertemente envueltos alrededor de su conejo de peluche. El abogado defensor de Bradley intentó desconcertarla, haciéndole preguntas diseñadas para confundir a una niña. Pero Emma no vaciló. Habló de las noches en las que oía golpear a su madre, de la vez que su padre la agarró por el cuello porque intentó pedir ayuda, del miedo que la había acompañado desde antes incluso de saber leer. Su voz era débil pero firme, y cada palabra que pronunciaba era un golpe de martillo que sellaba el ataúd de la carrera de Bradley Hartwell. El jurado solo necesitó 2 horas para llegar a un veredicto. Culpable de todos los cargos. Asesinato en primer grado de Catherine Hartwell. Agresión agravada contra Sofía y Emma. Secuestro ilegal. Fraude al seguro. Soborno a funcionarios públicos. Sentencia. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando el juez leyó la sentencia, Bradley gritó, maldito, amenazado, pero a nadie le importaba ya. 2 agentes lo sacaron a rastras de la sala. Y esa fue la última vez que Sofía vio al hombre que destruyó 7 años de su vida. 6 meses después, la vida comenzó a volver a la normalidad. O más bien, comenzó a sentirse normal por primera vez. Sofía volvió a la escuela de enfermería, continuando el camino que había abandonado 10 años antes. Estudió mucho, obtuvo buenas notas y sus profesores quedaron impresionados por su resiliencia. Emma empezó en una nueva escuela, un lugar tranquilo donde nadie conocía su pasado. Hizo nuevos amigos, sacó buenas notas y empezó a sonreír más a menudo. Las pesadillas seguían apareciendo a veces, pero cada vez con menos frecuencia. Y cada vez que se despertaba, sabía que estaba a salvo. Gabriel fundó una organización benéfica llamada Fundación Mitchell Russo, dedicada a apoyar a mujeres y niños que sufren violencia doméstica. La fundación proporcionaba alojamiento seguro, asistencia jurídica gratuita, terapia y becas para aquellos que intentaban reconstruir sus vidas. Rosa Martínez se convirtió en la directora ejecutiva. Amanda Cole ejerció como asesora jurídica. Y Sofía, después de graduarse, se convirtió en defensora de los supervivientes, utilizando su propia experiencia para ayudar a otros a superar lo que ella misma había sufrido. 2 años más tarde,
En un luminoso día de primavera, Gabriel y Sofía se casaron. No fue una boda fastuosa con cientos de invitados como antes, sino una pequeña ceremonia en el jardín del ático con solo sus seres más queridos. Rosa Martínez se sentó en la primera fila y lloró durante toda la ceremonia, lágrimas de felicidad. Marco, Leo y Dante fueron los padrinos, los hombres más duros de la ciudad, que se secaban los ojos en silencio. Emma fue la niña de las flores, con un vestido rosa, sonriendo alegremente mientras esparcía pétalos delante de su madre. Cuando Gabriel deslizó el anillo en el dedo de Sofía, le dijo en voz baja, «Hace 10 años, te dejé marchar porque pensé que así te protegería. Me equivoqué. Hoy te prometo que permaneceré a tu lado para siempre. Nunca volveré a dejarte marchar». Sofía sonrió entre lágrimas. Había esperado mucho tiempo esa promesa. 3 años después de la boda, su pequeña familia dio la bienvenida a un nuevo miembro, un precioso bebé llamado Marcus, en honor al mano derecha más leal de Gabriel. Esa mañana, dentro del ático, inundado de luz solar, una familia de 4 miembros se sentó alrededor de la mesa del desayuno. Gabriel leía el periódico, levantando la vista de vez en cuando para mirar a su esposa e hijos con ojos cálidos. Sofía alimentaba al bebé Marcus, hablando sin parar con Emma sobre un examen en la escuela. Emma, ahora con 13 años, se había convertido en una joven hermosa y segura de sí misma. Nada que ver con la niña asustada que se acurrucaba en un hospital 5 años antes. Hablaba del club de lectura al que acababa de apuntarse, de su primer novio, del que aún no se había atrevido a hablar con nadie, de su sueño de convertirse en abogada para poder proteger a niños como ella solía ser, normal, tranquila, feliz. Las cosas más sencillas que Sofía y Emma creían que nunca tendrían. Gabriel dobló el periódico y miró a su pequeña familia, y por primera vez en su vida se sintió completo. Había pasado su vida construyendo un imperio, derrotando enemigos, acumulando poder y dinero. Pero no fue hasta que conoció a Sofía y Emma cuando finalmente comprendió lo que significaba ser verdaderamente rico. No era el dinero, ni el poder, sino tener a alguien a quien amar y ser amado a cambio. Eso era lo más preciado del mundo. La historia de Gabriel, Sofía y Emma no es solo una historia sobre el amor o la redención. Es una historia sobre la fuerza humana frente a la oscuridad, sobre levantarse después de caer, sobre encontrarse a uno mismo de nuevo después de haberse perdido, sobre aprender a confiar de nuevo después de una traición, y sobre aprender a amar de nuevo después de que tu corazón se haya roto. La vida puede ser cruel. A veces, las personas buenas sufren cosas terribles, pero la oscuridad nunca dura para siempre. Siempre hay luz al final del túnel, si somos lo suficientemente valientes como para seguir caminando. Si tú o alguien que conoces está sufriendo violencia doméstica, por favor, habla. No te quedes callado. No lo soportes solo. Hay gente dispuesta a ayudar. Lugares seguros a los que puedes acudir. Brazos dispuestos a levantarte. Te mereces ser amado. Te mereces estar a salvo. Te mereces ser feliz. Aquí termina la historia de hoy. Gracias por acompañarme hasta el final. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale a me gusta, comparte el vídeo con tus seres queridos y suscríbete a nuestro canal para no perderte las próximas historias significativas. ¿Cómo te ha hecho sentir esta historia? ¿Te ha recordado algo de la vida real? ¿Hay alguna lección que te gustaría compartir? Deja un comentario a continuación. Nos encanta saber lo que piensas. Cada comentario es un gran estímulo para que sigamos trayéndote historias aún mejores. Deseamos a todos los espectadores buena salud, una vida alegre y días llenos de paz y felicidad. Ámate a ti mismo y a las personas que te rodean, porque a veces una mano tendida en el momento adecuado puede cambiar toda una vida. Muchas gracias. Adiós y nos vemos en la próxima.